Tema 9. Entrega. La ley postal regula en su artículo 24 las condiciones de distribución y entrega de los envíos postales en los siguientes términos. El operador designado por el Estado para la prestación del servicio postal universal deberá realizar la entrega de los envíos en la dirección postal que figure en su cubierta. Asimismo, procurará la entrega de aquellos envíos postales cuya dirección aún siendo incompleta permita la identificación del destinatario. Las entregas se practicarán, al menos, todos los días laborables, de lunes a viernes, salvo en el caso de concurrir circunstancias o condiciones geográficas especiales, conforme a lo previsto en esta ley y en su normativa de desarrollo. En particular, se realizará una entrega en instalaciones apropiadas distintas al domicilio postal, previa autorización de la Comisión Nacional del Sector Postal, que fue sustituida por la CNMC, cuando concurran las condiciones fijadas en la normativa de desarrollo de la presente ley, con arreglo a lo previsto en la Directiva 97/67/C. A los efectos del párrafo anterior, reglamentariamente se definirán las zonas de muy baja densidad de población, entre las que no se incluirán las zonas rurales. Los envíos postales que deban ser distribuidos en un domicilio postal serán depositados en los casilleros instalados al efecto, que deberán reunir las condiciones previstas reglamentariamente. Entre estas condiciones deberán fijarse las relativas a la forma en que deba realizarse la reserva de uno de ellos, en cada domicilio postal, para las devoluciones de los envíos postales. Los envíos, según el tipo de que se trate, se entregarán al destinatario o a la persona que éste autorice o serán depositados en los casilleros postales o en los buzones domiciliarios individuales o colectivos. Se entenderá autorizado por el destinatario para recibir los envíos en su domicilio cualquier persona que se encuentre en el mismo, haga constar su identidad y se haga cargo de ellos, excepto que haya oposición expresa del destinatario por escrito dirigida al operador designado que presta el servicio postal universal. Cabe señalar que este artículo habla de dos conceptos que generalmente se confunden, distribución y entrega, pero que hacen referencia a tareas diferentes. El concepto distribución engloba todas las tareas que se llevan a cabo en la unidad de reparto desde la llegada de la conducción hasta la salida a reparto de los carteros. El concepto entrega hace referencia a la puesta a disposición de los destinatarios de sus envíos postales. 2. La entrega de los envíos postales a sus destinatarios constituye la última fase del circuito postal. La entrega de los envíos puede realizarse en el domicilio del destinatario, en la oficina de correos o en apartado postal electrónico. Asimismo, el artículo 5 de la Ley Postal prevé que, los operadores postales deberán realizar la prestación de los servicios con plena garantía del secreto de las comunicaciones postales. Los operadores que presten servicios postales no facilitarán ningún dato relativo a la existencia del envío postal, a su clase, a sus circunstancias exteriores, a la identidad del remitente y del destinatario ni a sus direcciones. En su artículo 6, señala, los operadores postales deberán cumplir con el deber de fidelidad en la custodia y gestión de los envíos postales. Con estos artículos, y otros, se salvaguardan los derechos de los usuarios en cuanto al secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad de los envíos postales, así como a la protección de datos. Cuando la entrega se realiza a domicilio,
La unidad encargada de llevar a cabo esta actividad es la URO, Unidad de Reparto Ordinario, para los siguientes envíos, incluso aunque haya USE en la localidad. Envíos ordinarios. Avisos de servicio OPE, carta ordinaria urgente, carta certificada, urgente. Burofax básico plus. Pack azul, pack estándar y pack internacional light, antiguo QI, de formato menor, que pesen menos de 1 kg y que no sobrepasen las dimensiones de la plantilla Interconnect. 353 mm x 250 mm x 30 mm, la referencia visual para fijar el límite del formato menor es un paquete de 500 folios. No obstante, la tendencia a futuro es que la URO reparta todos los envíos de pequeño tamaño y que la USE se ocupe del reparto de los envíos que requieren un vehículo de 4 ruedas para su traslado a domicilio. La USE, Unidad de Servicios Especiales, se encarga de la entrega del resto de los envíos urgentes y de paquetería. Sin embargo, conviene tener en cuenta que solo hay USE en las grandes poblaciones, por tanto, en las poblaciones pequeñas y medianas, las URO se encargarán de repartir todos los envíos, con independencia de que sean ordinarios o urgentes. Las unidades de reparto ordinario organizan su trabajo por distritos en las grandes ciudades. Un distrito se corresponde con un código postal, y estos distritos se dividen en secciones de reparto. En las pequeñas poblaciones, las unidades de reparto ordinario se organizan directamente en secciones de reparto. Una sección de reparto es un conjunto de vías públicas, calles, plazas, pasajes, etc. O tramos de vías públicas cuyo reparto está asignado a un cartero. Las USE se organizan en sectores y zonas de reparto. 3. El nuevo modelo de cartería. Los nuevos modelos de cartería, englobados dentro de los planes Hermes y EMUSE, carterías Hermes para unidades de reparto ordinario y Plan EMUSE para unidades de servicios especiales. Pretenden conseguir unos estándares de calidad, por medio de criterios organizativos y operativos, contando con los medios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento. El nuevo modelo organizativo es aplicable a la totalidad de las unidades de distribución, siendo especialmente importante la homogeneización, la normalización y la gestión de los procesos. Parte 1. La entrega en unidades de reparto ordinario. A lo largo de esta parte analizaremos la distribución del espacio en estas unidades, la documentación y mobiliario que se utilizan para el correcto desempeño del trabajo y las distintas tareas que se llevan a cabo hasta culminar con la entrega, o intento de entrega, de los envíos a sus destinatarios. 9.1 La distribución de los espacios en estas unidades. Atendiendo a la multitud de tareas que se realiza en ellas, las unidades de reparto dividen su espacio de trabajo en varias zonas diferenciadas. 1. Zona de descarga. Es la zona de acceso a la unidad, donde se realiza la descarga de los distintos contenedores. Esta zona también puede utilizarse para el estacionamiento de vehículos, dependiendo de su tamaño. El depósito de las bolsas de alcance, organizadas por rutas. El almacén de los contenedores vacíos, carros y bandejas. El almacén de salida de los envíos, devueltos o mal encaminados. 2. Zona de entrada, comprobación y consolidación, es la zona de recepción de los contenedores dentro de la unidad donde se efectúa la ruptura de cargas, la comprobación y consolidación del contenido de las bandejas para poder efectuar de forma fiable el primer recuento.
estadístico y la posterior distribución de cargas al personal clasificador. Normalmente estará situada cerca de la entrada de la unidad. 3. Zona de clasificación general de correspondencia no normalizada, estará situada cerca de la zona de entrada para evitar grandes desplazamientos. 4. Zona de clasificación de correspondencia normalizada y de secciones. Comprende la clasificación general de correspondencia normalizada y el preembarriado y embarriado de los envíos. Ambas tareas se realizan generalmente en el mismo puesto, mesa casillero de sección. A la hora de colocar las distintas mesas casillero de la unidad se intentará que exista el máximo campo de visión posible entre ellas. 5. Zona de control de productos registrados, tratamiento y control de los envíos registrados, alta y liquidación en SGE de envíos con y sin importe y el control SICER, y tratamiento de la correspondencia urgente IPC. Estará situada en una zona preservada al tránsito habitual de las cargas, generalmente junto al puesto del responsable de la unidad. 4. 6. Zona de devolución y liquidación de envíos ordinarios, estará situada cerca de la salida de la unidad. 7. Zona de almacén de contenedores vacíos y evacuación de productos. Estará situada dentro de la zona de descarga, o próxima a ella, si su tamaño no permite compatibilizar la descarga y la evacuación. El jefe de cartería tiene encargadas las tareas de dirección, planificación y control. Las funciones de control asignadas al responsable de la unidad de reparto son delegables, no así las de planificación y dirección. En todo caso, es responsabilidad del jefe de cartería, la organización del centro, la distribución del trabajo y la dotación del equipo de trabajo necesario. 9.2 La documentación y materiales de trabajo. La documentación de la unidad es fundamental para desarrollar correctamente los procesos de trabajo. Cabe tener en cuenta que es preciso distinguir entre dos tipos de documentación, la documentación general de la unidad y la documentación específica de cada sección de reparto. La documentación general de la unidad de reparto ordinario debe constar de plano de la localidad, plano del código o códigos postales de su área de influencia, plano de la planta de la unidad, donde quedarán reflejadas las distintas zonas de trabajo. Cuadro de clasificación general, ordenado tanto por calles en forma alfabética como por secciones de reparto. Base de datos actualizada del callejero de la unidad compatible con la información requerida por los programas de clasificación automática de los centros de tratamiento automatizados. En las unidades donde se esté recibiendo correspondencia clasificada a sección. Cuadrante, plano y esquema del plan de contingencia de la unidad. Este plan indica cómo se debe actuar cuando falta personal. 5. La documentación individual de cada sección de reparto y del personal de ruta debe incluir cuadro de clasificación general. Es el mismo documento que hemos visto al hacer referencia a la documentación general. Estará disponible en cada sección para ser utilizado en el proceso de clasificación general de la correspondencia normalizada. Cuadro de la mesa de clasificación o esquema de clasificación, no es necesario en las unidades que disponen del nuevo modelo de mesa casillero. Lista de embarriado. Plano del recorrido de la sección. Listado de incidencias o de observaciones. En las unidades con el nuevo modelo de mesa casillero, el programa de rotulación de etiquetas proporciona la posibilidad de incorporar las incidencias de cada punto de entrega a las etiquetas.
Listado de reenvíos activos y testigos de control y de embarriado. Ficha para recoger las incidencias que se producen durante el reparto. Hoja de servicios del personal de ruta. Guía práctica para la PDA. Toda esta documentación estará soportada en formato electrónico. Se actualizará permanentemente, especialmente durante los periodos previos a las vacaciones del personal y a las puntas de contratación para campañas específicas. La documentación de la sección de reparto debe ser elaborada por cada cartero, con la colaboración del responsable. Cada sección debe disponer de una copia de su documentación, mientras que el original de la misma será custodiado por el responsable. La lista de embarre en un euro deberá contener una lista detallada de los diferentes puntos de entrega de la correspondencia, ordenada en la dirección de avance del reparto. Punto de corte habitual de los diferentes paquetes que componen la carga. Observaciones e incidencias que pueden afectar al reparto. Situación del buzón de ruta. 6. Ejemplo de lista de embarriado. El modelo del plano de recorrido en la URO debe incluir situación geográfica de la sección, forma de desplazamiento a la sección, recorrido de reparto, buzón, o buzones, de ruta o de alcance. 7. En el apartado de mobiliario de las unidades de reparto haremos referencia a los distintos tipos de casilleros que se utilizan para la clasificación de los envíos postales. El casillero CN50 se utiliza para la clasificación de correspondencia normalizada. Consta de dos módulos, uno de 5 por 7 casillas y el otro de 3 por 5 casillas. El casillero CNN50 se utiliza para la clasificación de la correspondencia no normalizada, también se utiliza para la clasificación de la correspondencia registrada, urgente e IPC. Consta de un módulo de 5 por 5 casillas. El casillero CP8 consta de 10 baldas móviles y se utiliza para clasificar paquetes y envíos con grandes dimensiones. El casillero CD14 consta de 40 casillas y se utiliza para clasificar los avisos de recibo. Casillero CP8 Casillero CD14. 8. La mesa casillero está formada por 20 casillas, en 4 filas y 5 columnas, y dispone de separadores para dividir las casillas. Se usa para la clasificación general de la correspondencia normalizada, para la clasificación a sección y para el embarriado. Para facilitar la tarea de la clasificación, los casilleros CN50, CNN50 y CP8 disponen en la parte superior de un panel de doble hoja de metacrilato transparente donde se introducen los listados de clasificación general, de la unidad o de las secciones de un distrito. 9.3 Las operaciones que se realizan en las unidades de reparto. Las tareas que realiza el personal de reparto se clasifican habitualmente teniendo en cuenta dos criterios: el lugar donde se realizan y los empleados encargados de llevarlas a cabo. El reparto de los envíos postales se realiza en el exterior de la cartería, en la calle, y es una tarea de carácter individual. Cada cartero reparte su sección. Sin embargo, los carteros realizan también actividades dentro de la cartería, antes y después de salir al reparto. Las actividades que realizan los carteros en cartería se dividen en tareas colectivas, que se realizan conjuntamente por todos los empleados, e individuales, en las que cada cartero se ocupa de su propia sección. Dentro de las actividades colectivas destacan la descarga, la apertura, la clasificación general por distritos y por secciones,
Alta en unidad de envío registrados en SGIE y la liquidación en SGIE si se hace en ordenador, SIMPDA. Dentro de las actividades individuales destacan, el embarriado y la preparación de los reenvíos postales, antes de salir a reparto, el alta a sección de los envíos registrados con la PDA, el reparto. El tratamiento de la correspondencia no entregada, la liquidación de giros y reembolsos, después del reparto, y la liquidación en SGIE si se hace con PDA. Correos organiza el trabajo en las unidades de reparto por procesos. Es decir, concreta todas las actividades que se han de llevar a cabo, el orden secuencial en el que se han de llevar a cabo y las personas asignadas para llevarlas a cabo, desde la recepción y descarga de los envíos hasta la liquidación, después del reparto. A lo largo de este capítulo estudiaremos las distintas actividades: recepción y descarga, apertura y comprobación, clasificación general y alta de los envíos registrados en SGIE, el preembarriado y embarriado, el reparto o entrega y la liquidación. 9. La jornada de trabajo comienza con la entrada del personal en la unidad de reparto y con su firma en la hoja de control de asistencia. Después, cada cartero debe pasar por su sección de reparto para hacerse una idea de cómo puede ir la jornada. Seguidamente debe realizar las tareas colectivas que le correspondan. Tiene que haber un cuadro de servicios en la unidad que indique la distribución de estas tareas colectivas. 9.3.1 La recepción y descarga de los envíos postales. Consiste en sacar del camión de la conducción los carros cargados de bandejas e introducirlos en el centro de reparto. El jefe de la unidad asignará a esta actividad los recursos necesarios para que se lleve a cabo en el menor tiempo posible. El personal que se encarga de la recepción y descarga de los envíos debe firmar y consignar la hora de llegada en el documento, vaya, que trae el conductor de la ruta. Los envíos registrados no vienen acompañados de ningún documento en papel, mapones. Será la aplicación SGIE la que se encargue de indicarnos si falta algún envío al acabar de darlos de alta. Con carácter general, el horario de entrada de los trabajadores no será antes de las 7:30 h. Solo en el caso de que la ruta llegue antes de esa hora, se establecerá un turno avanzado de entrada de 15 o 30 minutos antes del horario habitual, según el tamaño de la unidad. De 9 a 22 secciones, turno de descarga 15 minutos antes de la entrada. Más de 22 secciones, turno de descarga de 15 a 30 minutos antes de la entrada. Además, hemos de tener en cuenta que si se producen incidencias en la llegada de la ruta, de la conducción, cuando la frecuencia de las incidencias sea de 1 a la semana o de 4 al mes y tengan interferencia o incidencia en el servicio, se comunicará al jefe de sector. En el momento de la descarga se agrupan las bandejas por líneas de productos, básica con atención especial a la correspondencia internacional y PC- económica y urgente, y por modalidades: ordinaria, certificada y asegurada. Cada contenedor va provisto de una etiqueta de color específico que diferencia los productos. Si se realiza correctamente esta separación, se facilita el trabajo posterior de apertura, ya que permite establecer prioridades, en función de los plazos de distribución comprometidos para cada producto. Todos los contenedores de envíos recibidos deberán abrirse diariamente. Los carros y las bandejas se devolverán diariamente, sin etiquetas y respetando el principio de apilar las bandejas con el mismo color en cada lado. El proceso de recuento estadístico se realiza por bandejas si se trata de correspondencia
Normalizada, teniendo en cuenta que la medida estándar de una bandeja tipo A llena es de 340 envíos, y por carros, bandejas o monteras si se trata de correspondencia no normalizada. En los procesos de recepción y apertura debemos detectar si llegan a la unidad carros o bandejas mal encaminados. Estos carros mal encaminados, se devolverán en la propia ruta que los trajo. Mientras que las bandejas mal encaminadas se depositarán en el almacén de salida y se devolverán por la primera ruta posible. 10. 9.3.2 La apertura. La apertura se debe realizar teniendo en cuenta el siguiente orden de prioridad. Línea urgente. Línea básica internacional. Línea básica local. Línea básica provincial. Línea básica interprovincial. Línea económica. Las operaciones del proceso de apertura siguen el siguiente orden. Vaciar los contenedores, bandejas y carros, sobre la mesa de apertura si vienen sin. Clasificar o asignarlos a sección si vienen clasificados. Se comprobará siempre que no quedan envíos dentro de los contenedores y que el destino es correcto. Si se detectan envíos en los que no se han inutilizado los signos de franqueo, se procederá a matasellarlos con el sello de puntos, o con el sello de la unidad, respaldando en este caso el envío en su reverso. Se emparejarán y encararán los envíos, clasificados en dos grupos, normalizados y no normalizados. Cuando se aprecie que la carga de trabajo resultante de la apertura supera claramente la capacidad de reparto diario, se interrumpirá la apertura hasta la salida de los carteros a reparto. Posteriormente continuará. Se clasificarán y ordenarán por tamaños y modelos las bandejas recibidas para su retorno al centro de clasificación provincial o centro de tratamiento automático. Ninguna unidad hará acopio de envases en número superior al necesario para 2 días de trabajo. La correspondencia registrada, certificada y asegurada, será objeto de especial tratamiento después de efectuarse la descarga. Como ya hemos dicho, los envíos no vendrán acompañados de ningún documento en papel. Su control se realiza al darlos de alta en SGIE, alta en unidad de reparto. Siendo esta aplicación la que nos indica si faltan envíos. Por tanto, deberemos realizar las siguientes operaciones por orden: recepción de contenedores, alta en unidad o asignación a sección de los envíos, comprobación de faltas. Se levantará acta en SGIE en el mismo momento en que se detecte cualquier incidencia en la recepción, clasificación o embarriado de envíos, falta o sobra de envíos, recepción de envíos deteriorados, falta de contenido, etc., asistiendo como testigos 2 empleados con acceso a SGIE. Que darán fe de la irregularidad que se pretende documentar. 11. La generación de actas y toda su documentación se integra plenamente en SGIE, de modo que no es necesaria su impresión ni su curso por escrito a otras unidades supervisoras. A este criterio general de no generar papel únicamente se ha establecido como excepción el expolio de valores declarados, ya que entonces sí será obligatoria la impresión del acta mediante SGIE, la firma manuscrita de 2 empleados y el archivo del acta durante 1 año en la unidad que la genere. Para generar un acta se accede a través del punto de menú Incidencias Generación de actas. Una vez cumplimentados los campos del formulario, se puede optar por pulsar uno de los siguientes botones. Guardar, permite guardar el acta generada en modo borrador, de forma que más adelante se podrá modificar o eliminar. Guardar y confirmar, considera que el acta es definitiva,
Ya no se podrá modificar ni eliminar. Y se comunica a la unidad de origen a través de SGIE. Las unidades que reciban las actas generadas por otra unidad, deberán confirmar la recepción de las mismas, a través del punto de menú Incidencias actas generadas a la unidad antes de 48 horas. Desde la fecha de confirmación, pues, de lo contrario, se activará el correspondiente punto de control. 9.3.3 La clasificación general. Con carácter previo hemos de señalar que a lo largo de este capítulo hablaremos de la clasificación de envíos ordinarios y de la clasificación de envíos registrados, por lo que conviene aclarar a qué tipo de envíos nos estamos refiriendo en cada caso. Dentro de los envíos ordinarios incluimos las cartas y tarjetas postales, envíos ordinarios de la línea básica. La correspondencia urgente ordinaria, con código de barras, pero entrega sin firma. Los envíos de la línea económica, publicorreo, libros, publicaciones periódicas. Cabe destacar las particularidades de la correspondencia IPC, que se clasifica separada, se entrega a cada cartero bajo firma y se lleva a reparto separada del resto de envíos ordinarios. Aunque se deposita en casillero domiciliario sin firma. Las cartas ordinarias urgentes y Packlight Internacional se clasifican con los envíos registrados, se entregan registrando la entrega en la BDA, pero se depositan en el casillero del destinatario, sin recoger su firma. Dentro de los envíos registrados incluimos cartas certificadas, notificaciones y cartas certificadas urgentes. Giros y Burofax básico plus. Paquete azul y pack estándar de pequeño tamaño. En las poblaciones sin use, la URO clasifica y reparte también el resto de productos registrados, paquete azul y pack estándar de cualquier peso y tamaño, pack premium, paquete internacional, paquete EP, telegrama, burofax y giro urgente. 12. Las unidades de reparto ordinario, en aquellas localidades donde hay use, seguirán los siguientes criterios de prioridad en la clasificación y en el reparto. IPC. Carta ordinaria urgente, Packlight Internacional y AD. Envíos de la línea básica. Publicaciones periódicas. Resto de envíos de la línea económica. Las unidades de reparto ordinario, en aquellas localidades donde no hay use, seguirán los siguientes criterios de prioridad en la clasificación y en el reparto. IPC. Valijas. Depósito y pendiente del turno anterior. Pack Premium. EMS. EP. Giros. Telegramas y burofax. Notificaciones. Cartas certificadas urgentes. Pack Light Internacional. Carta ordinaria urgente. Valores declarados. Pack estándar. Paquetes azules y paquetes internacionales. Avisos de servicio. Envíos de la línea básica, cartas y cartas certificadas. Publicaciones periódicas. Resto de envíos de la línea económica. 13. La clasificación general se lleva a cabo de modo colectivo por el personal de la unidad, después de la apertura y después de efectuar el recuento estadístico. Se realizan las siguientes diferenciaciones. Por códigos postales, por distritos 1 y por secciones. Correspondencia personalizada y productos específicos, IPC, avisos de llegada de paquetería, etc. El personal que clasifica por códigos, al terminar, clasificará también por secciones. En cualquier caso, cada centro organizará su manera de clasificar, teniendo en cuenta sus características y la
Posibilidad de que el correo venga clasificado a sección desde el centro de tratamiento a automático. Durante el proceso de clasificación general no se efectuará la clasificación o preembarriado de la propia sección. El tiempo dedicado a la clasificación general se adaptará a las necesidades diarias, bajo el control y supervisión del responsable de la unidad. Como norma general, deberá clasificarse siempre la totalidad de la correspondencia de la línea básica. En las oficinas con pocas secciones que además reciban un número reducido de envíos, no es necesario clasificar por secciones. Se puede proceder directamente al embarriado. Con carácter general, la clasificación general a sección se realizará en el lugar que se indica en el siguiente esquema. Correspondencia ordinaria normalizada. Hasta 24 secciones en mesa casillero. A partir de 25 secciones en casillero CN50. Correspondencia ordinaria no normalizada. Hasta 14 secciones en mesa casillero. A partir de 15 secciones en casillero CNN50. Correspondencia IPC. Hasta 24 secciones en mesa casillero diferenciada. A partir de 25 secciones en casillero CNN50. Correspondencia registrada. Hasta 14 secciones en mesa casillero diferenciada. A partir de 15 secciones en casillero CNN50. 14. 1. Cuando en una unidad hay varios códigos postales y el número de secciones es elevado, se suele hacer una clasificación previa por PFD, puntos finales de distribución. Un PFD es un código postal o agrupación de varios códigos con un número de secciones no muy elevado que posibilita la clasificación directa por secciones en una segunda clasificación. En esta fase también se clasificarán los avisos de llegada M4 o correspondientes a envíos que no tienen reparto domiciliario, PAC estándar de entrega en oficina de referencia, Eurogiro, libros y publicaciones periódicas de más de 800 G1 de peso, y han sido dados de alta en la oficina. Los avisos de llegada se imprimen en la propia URO siguiendo la ruta de SGIE, entrada e impresión de avisos. Una vez han sido impresos estos avisos, se clasifican por secciones, como cualquier envío ordinario. Es conveniente disponer de estanterías o medios de almacenaje donde depositar la correspondencia, ordenada por fechas y líneas de productos, de forma que rote el pendiente de acuerdo con los compromisos de entrega. Se clasificarán en puestos diferenciados los siguientes tipos de correspondencia: urgente, básica, económica, personalizada, IPC, etc. Cada punto de clasificación individualizada debe contar con un panel alfabético que indique los diferentes cortes de las calles por secciones. El número de cajas, montones, que conviene abrir será aquel que evite segundas manipulaciones. Para un número importante de envíos. Con este criterio, se separan en clasificación general las rutas directas, apartados, entidades importantes, etc. Se abrirán necesariamente cajas para 1. Lo malo con la correspondencia mal encaminada para su traslado posterior a la mesa de devoluciones. 2. Las incidencias, que pueden presentar diversas posibilidades. Si corresponde a la unidad y es posible su entrega, se encamina a la sección correspondiente. Si corresponde a otra unidad se reencamina a la misma, advirtiendo del error mediante nota en el anverso o adhiriendo una etiqueta. Si la dirección es incorrecta y el destinatario desconocido, se devuelve a orígeno. Si carece de remitente,
Se declara sobrante y caducada en la propia oficina de destino. 3. Apartados, para su posterior traslado a la oficina. 4. Lista de correos, pasando los envíos a la oficina para su entrega. 5. Entrega directa, se introducen en un contenedor para su entrega a los destinatarios a través de rutas directas. 6. Oficinas rurales dependientes. La asignación del personal a la clasificación y alta de envíos en SGIE se hará de forma rotativa al ser una tarea colectiva, en la que debe participar de forma organizada todo el personal de la unidad. 15. 2. A principios de 2018 se aumentó hasta 800 g. El peso de las publicaciones periódicas que pueden llevarse a domicilio. En unidades grandes se pueden poner en marcha algunos de los siguientes tipos de clasificación. Mixtos. Cuando el número de secciones o códigos postales es pequeño debemos añadir otras separaciones que por su volumen sean importantes, un número reducido de secciones, rutas directas, etc. Que eviten una segunda manipulación, sin olvidar en ningún momento que esta primera clasificación ante todo debe ser fluida. Existen unidades de tamaño intermedio donde se podría pensar que debido al reducido número de secciones, entre 25 y 40, sería conveniente una clasificación directa a sección. Sin embargo, puede ser necesaria una clasificación mixta, dependiendo del número de calles. En este caso se clasifican al mismo tiempo envíos a código postal y otros a sección. Como ejemplo, podríamos señalar que en una unidad con 5 códigos postales de 10 secciones cada uno se podría clasificar a 4 códigos y a las 10 secciones del código propio, más rutas directas, apartados, etc. Cuando una unidad cuenta con un número importante de personal inexperto en la clasificación general se pueden utilizar distintas técnicas para un mejor aprovechamiento de su participación. 1. Que el personal inexperto clasifique solo por códigos, atendiendo únicamente al número. 2. Que realice clasificación alfabética, consiste en organizar una mesa de clasificación por calles en orden alfabético. El procedimiento de configuración de este tipo de mesa de clasificación es realizar un muestreo para determinar las calles o tramos de calle de una sección que tienen mayor número de envíos, serán calles directas a sección. Se añadirán las cajas necesarias para rutas directas, malas, tránsito, apartados, etc. Con el resto de calles o tramos de calles se realizará una caja ciega con los envíos que necesitan una segunda clasificación por expertos. Este procedimiento solo es útil en el caso de que el número de calles o tramos y el número de secciones no sean elevados, de forma que en las cajas directas consigamos un elevado porcentaje de envíos directos a sección que no necesitan segunda manipulación. La finalización de la clasificación general la fija siempre el jefe, teniendo en cuenta la situación del conjunto de la unidad, pendiente en unidad, en secciones, etc. Debe ser uniforme para todos los carteros, fomentando la colaboración y el apoyo de aquellos compañeros que vayan terminando antes. 16. 9.3.3.1 La clasificación de los envíos registrados y su grabación en SGIE. Los envíos registrados se deben grabar en SGIE en entrada alta en unidad a su llegada. De este modo se acredita que dichos envíos han tenido entrada en la unidad. El alta se llevará a cabo en las URO en los siguientes términos. Se dan de alta en unidad en SGIE de manera individualizada. Productos urgentes. Todo tipo de paquetería.
Envíos con importes asociados. Todos los envíos registrados, con la excepción de las notificaciones en cualquier formato y los certificados en formato carta normalizada. Envíos internacionales. Las cartas certificadas en formato de carta normalizada y las notificaciones no se dan de alta en unidad en SGIE. Se introducen en SGIE por primera vez cuando se asignan a sección. Posteriormente, en la clasificación de los envíos y en su registro en SGIE participará toda la plantilla, de manera rotatoria, pues, como hemos visto, es una tarea colectiva. Cuando la correspondencia registrada está clasificada por secciones, cada cartero debe revisar y ordenar los envíos que corresponden a su sección de reparto, siguiendo la lista de embarrie. En ese momento, debe verificar que los envíos pertenecen a su sección y debe separar los envíos registrados con código de barras de aquellos que han llegado sin código, que deberían ser muy pocos. A estos envíos que han llegado sin código se les adhiere una etiqueta blanca con código de barras. Además, se debe registrar también en SGIE el nombre y dirección del destinatario, así como el origen y número de origen de estos envíos, para asegurar la trazabilidad. El cartero podrá también separar en atados los envíos registrados dirigidos a un destinatario habitual, que está registrado en SGIE como tal, para que se incluyan en una relación de entrega. Se estima que es conveniente cuando el número de envíos para un mismo destinatario habitual es superior a 4. También permite SGIE confeccionar relaciones para entrega múltiple, cuando de forma puntual llega un volumen importante de envíos para un destinatario común, que no forma parte de los habituales de la unidad. Estas relaciones se realizan por clientes, no por puntos de entrega. Una vez realizadas estas operaciones, el cartero devolverá al centro de grabación los envíos clasificados en el orden que marca la lista de embarrie de su sección en las unidades que trabajan sin BDA. 17. Las grandes remesas de envíos certificados de un solo remitente, habitualmente serán notificaciones, se clasificarán a sección. El cartero, bajo supervisión del jefe, seleccionará el número de envíos que asumirá cada día. La custodia de las remesas la realizará el jefe de la unidad, evitando los depósitos de envíos registrados en la mesa del cartero. Los envíos registrados ya clasificados a sección que finalmente vayan a quedar sin repartir por falta de capacidad se darán de alta en unidad en SGIE para tenerlos controlados. Las nuevas libranzas de giros SEDI llegan a la unidad procedentes de la oficina dependiente, incluidos en sobres cerrados de envío de dinero, con la cuantía en metálico o cheque, en su caso, sin que se abra en dicha unidad. Solamente la oficina y el destinatario ven el dinero. Los giros internacionales UPU se pagan en oficina. La orden de pago vendrá en modelo TFP1. Por tanto, a la unidad de reparto solo llegan con respecto a estos envíos los M4 o que avisan al destinatario para que pase a recoger en oficina un eurogiro. Los envíos de cada sección se graban en SGIE en el orden de embarriado en las unidades que carecen de BDA. Hay que tener en cuenta que los giros vienen todos con el código de barras impreso en la libranza. Si en algún caso el lector no lo capturase, es obligatorio introducir a mano los 23 caracteres. Después, la persona responsable de la grabación ese día debe registrarlos en SGIE en entrada. Asignar a sección. Finalmente, una vez los envíos están asignados a sección, se imprime la hoja de reparto. Esta impresión solo es real en las unidades que siguen trabajando con papel, aunque
prácticamente se ha universalizado el uso del ABDA y por tanto ese uso de papel es testimonial. Mientras que en las unidades que trabajan con BDA, la práctica totalidad hoy en día, y sin papel es virtual. Por tanto, las consecuencias de esta operativa serán distintas en los dos tipos de unidades que hemos señalado. En las unidades con papel se dan de alta los envíos en unidad, notificaciones y cartas certificadas normalizadas no, se asignan a sección todos los envíos registrados y se imprimen físicamente las hojas de reparto. En las unidades con BDA y sin papel se dan de alta los envíos en unidad, notificaciones y cartas certificadas normalizadas no, se asignan a sección todos los envíos registrados y se imprimen virtualmente las hojas de reparto. Los datos de los envíos asignados a una sección se transmiten automáticamente a la ABDA de esa sección. 18. La aplicación informática SGIE nos muestra las secciones en colores distintos dependiendo del estado en que se encuentren. Color rojo, significa que todavía no se ha realizado ningún tipo de operación sobre ella. Alta de envíos, enbarriado, etc. Las secciones no tienen ningún envío grabado. Color naranja, los envíos están dados de alta pero no se ha generado la relación de reparto. Color verde, la sección tiene todos los envíos en reparto, están generadas las relaciones de reparto. SGIE permite imprimir individualmente las hojas de reparto de cada sección inmediatamente después de finalizar la asignación de envíos a la misma, pero podemos agilizar y optimizarla. Impresión de hojas de reparto imprimiendo simultáneamente las hojas de reparto pendientes de un mismo grupo de secciones, las que nos aparecen en color naranja. Cabe señalar que al imprimir la hoja de reparto, si el envío tiene el valor añadido de AR, este se imprimirá físicamente a continuación de la hoja de reparto. Finalmente, el cartero recibirá los envíos y los importes asociados en un solo punto, certificados, valores, giros y reembolsos. Si aún trabaja en una unidad con papel, recibirá también la hoja de reparto. Si la sección tiene envíos asociados a destinatarios habituales se imprime también una hoja por cada relación de envíos asignado a cada destinatario, indicando en el cuadro correspondiente al orden en la hoja de reparto la indicación relación, en la que están relacionados los envíos grabados en SGIE. Posteriormente se imprime la hoja de firmas. Para poder hacerlo es necesario que todas las secciones de reparto se encuentran en color verde, cerradas y listas para reparto. La impresión de la hoja de firmas supone el bloqueo de todas las secciones, impidiendo realizar cambios en los envíos registrados asociados a cada sección en ese turno y esa salida. Por último, los carteros firmarán en la hoja de firmas la reproducción exacta que figura en el resumen de la hoja de reparto, acreditando que se hacen cargo de los envíos registrados y del dinero. Ejemplo de hoja de firmas. 19. 9.3.3.2 La aplicación SGIE en los servicios rurales. El modo de trabajar con SGIE en los servicios rurales varía en función del tipo de relación que tiene cada servicio rural con la unidad que le entrega los envíos y en función de dónde quedan avisados los envíos no entregados. Teniendo en cuenta estos criterios, podemos distinguir. Tipo 1, rural integrado. Son los servicios rurales que liquidan el mismo día y en la misma unidad que graba los envíos en SGIE, pasando los envíos avisados a una oficina técnica. Tipo 2, rural integrado con lista propia. Son los servicios rurales que liquidan el mismo día
y en la misma unidad que graba los envíos en SGIE, pero cuentan con lista propia de servicio rural. Tipo 3, rural con liquidación diferida. Son los servicios rurales que no liquidan en el mismo día que reciben los envíos registrados. A cada uno de los tres tipos mencionados se les entrega la siguiente documentación. 1. Tipo 1, rural integrado. Recibirá cada día únicamente su DA u hoja de reparto, y junto con las entregas por relación para un mismo destinatario que tenga la grabación y posterior liquidación de envíos registrados no difiere por tanto de un cartero urbano. 2. Tipo 2, rural integrado con lista propia. Recibirá cada día su DA u hoja de reparto y las entregas por relación que tenga. Los envíos avisados pasan a su propia lista. 3. Tipo 3, rural con liquidación diferida. A través de otro enlace rural, o de la propia conducción que transporta el correo, recibirá diariamente tantos talones de retorno como envíos registrados saque a reparto. 9.3.3.3 El tratamiento de envíos con importes a cobrar que presentan incidencias. Los envíos con importes a cobrar que llegan a las unidades de reparto, URO o USE, pueden tener tres orígenes distintos. Envíos admitidos en oficina. Envíos admitidos en centros de admisión masiva. Envíos internacionales. 20. Todos los envíos admitidos por la red de oficinas deberán llevar adherida una etiqueta generada por Iris, en la que consta el tipo de producto, el número de envío y el importe, entre otros elementos. El importe suele estar impreso en el margen derecho de la etiqueta. Estos envíos se dan de alta en la unidad a través de SGIE, leyendo el código de barra situado en la parte inferior de la etiqueta. Los envíos Pack Premium o Pack estándar con incidencias de importes se estacionan por asignación directa y se sigue el procedimiento establecido para este producto. Si durante los procesos operativos de la unidad se detecta alguna de las siguientes incidencias, se procederá como se detalla a continuación. Los envíos admitidos en unidades de admisión masiva llegan habitualmente con etiquetas de grandes clientes o con etiquetas generadas por Iris iguales que las de los envíos admitidos en oficinas. Los envíos de grandes clientes no tienen una documentación específica y las etiquetas varían según el cliente. Estas etiquetas llevarán un código de barras de 23 dígitos, que será el que siempre se utilizará para grabar los distintos eventos del envío. Estos envíos se darán de alta en la unidad, a través de SGIE, leyendo el código de barras de 23 dígitos. Los envíos Pack estándar o Pack Premium con incidencias de importes se estacionan. 21. Si durante los procesos operativos de la unidad se detecta alguna de las siguientes incidencias, se procederá como se detalla a continuación. Los envíos internacionales con importes son envíos de importación que tienen reembolso o cualquier otro tipo de importes. Vendrán acompañados de una etiqueta o libranza del país de origen y con un impreso igual al utilizado para los derechos de aduana, DA. Los envíos EBIEMS no llevan reembolso, pero pueden llevar importes grabados por aduana. Se identifican por alguno o varios de los siguientes elementos. Etiqueta de reembolso R1. Etiqueta del paquete internacional prioritario, se pone en barajas a los envíos de importación. Actualmente está siendo sustituido por el Pack estándar internacional. Etiqueta roja de importes a cobrar, en caso de gravamen aduanero. Etiqueta de EP, se pone en barajas, o etiqueta de Postal Express EMS.
El impresor TA lleva en la parte superior derecha el código de barras del envío, siempre será el mismo que el de la etiqueta PI, EP, EMS. Este código será el que siempre se utilizará para grabar los distintos eventos que el envío pueda tener. 22. Los envíos con importes tienen grabada la cantidad del reembolso más los derechos de giro y otros importes, junto con los datos del remitente, por lo que deberán aparecer automáticamente en SGIE. Al dar de alta el envío, la cantidad a cobrar que figura en la cubierta del envío no coincidirá con el importe a cobrar al destinatario, puesto que se tendrá en cuenta que al grabar los datos se añaden los derechos de giro. O en algunos casos las tasas de aduana. Estos envíos se darán de alta en la unidad, a través de SGIE, leyendo el código de barras correcto. Los envíos internacionales pueden tener más de un código de barras. Leeremos siempre el mismo, que aparece en el impreso grabado en barajas internacional. Si durante los procesos operativos de la unidad se detecta alguna de las siguientes incidencias, se procederá como se detalla a continuación. En el momento de la entrega se grabarán necesariamente en la BDA los datos correspondientes a la identidad y el número del documento oficial de identidad del destinatario, ya sea persona física o jurídica. Se entregará al destinatario el justificante para el destinatario del DA, en su caso. Estos envíos se liquidarán con la oficina de referencia mediante el código de control de cobros. Se entregará también el taloncillo para la oficina del DA, en su caso. Asimismo en la línea correspondiente a los reembolsos internacionales entregados, se cumplimentará manualmente la identidad y número del documento oficial de identidad del receptor. 9.3.4 El embarriado. El embarriado es una tarea individual, cada cartero se ocupa de embarriar la correspondencia de la sección de reparto que tiene asignada. Comienza después de que haya concluido la clasificación y se hayan trasladado las monteras de envíos a la mesa de cada sección de reparto, después de levantar mesa general. El embarriado consiste en ordenar la correspondencia de la sección según el itinerario que se seguirá durante el reparto. Consta de dos fases, el preembarriado y el embarriado. Se considera preembarriado la clasificación de los envíos en casilleros, se considera embarriado la formación de paquetes, bloques de envíos, con los envíos clasificados en el preembarriado, listos para repartir, en el orden de reparto.